Historia, tradición e identidad es lo que guarda cada edificación o pieza arquitectónica. Mantenerlas vigentes y habitables es un meticuloso y arduo trabajo de la arquitectura. Conozcamos más acerca de la restauración arquitectónica. La restauración arquitectónica es una especialidad dentro de la arquitectura por la que buscamos regresar o retornar las características originales de un edificio, manteniendo su carácter, manteniendo su estilo, manteniendo sus sistemas constructivos y respetando también sus distintas ocupaciones. En lo que respecta a la casona, estamos hablando de un edificio que tiene cerca de 500 años. ¿Sí? Básicamente casi el 100% de su fábrica es muros de adobe en el primer piso y en el segundo piso telares de quincha. La carpintería predominante es carpintería de madera, también tiene rejas o carpintería metálica. Las columnas que nosotros podemos observar son de bases de piedra o basas de piedra. Son columnas de distintos diámetros, casi todas tienen capiteles azapatados. En todos los patios existe una pileta central como esta, en que los vasos actuales son de fábrica contemporánea, mientras que la pileta en sí es original. Son de bases de mármol y la pileta de bronce. Cuando se interviene un edificio de estas características, nosotros tenemos que tomar en cuenta, y lo había mencionado hace un momento, una serie de principios teóricos, pero esos principios teóricos van acompañados de grados de intervención. Para intervenir cualquier tipo de edificación, patrimonio edificado, se tienen que tener en cuenta principios que son principios teóricos. Entonces, uno de los que considero más importantes son los del grupo multidisciplinar, es decir, el arquitecto o el responsable de la restauración no es dueño de la verdad, siempre necesita de trabajar con otros profesionales, porque todos los profesionales tienen una lectura diferente del mismo problema. Es decir, nosotros trabajamos con arqueólogos, con historiadores, con ingenieros, es decir, con el profesional que sea necesario para una propuesta más idónea para el problema específico. Otro principio que es fundamental para las intervenciones es el de respeto a la historicidad del edificio. ¿En qué consiste? Que, como hace un momento yo te comentaba, los edificios no aparecen simplemente de la nada, han tenido un proceso, han tenido una vida útil. Es decir, el edificio que nosotros encontramos al momento que tenemos un proyecto de restauración es la suma de las distintas ocupaciones y la suma de los tiempos que ha transcurrido el edificio, ¿no? Entonces nosotros tenemos que respetar justamente cada una de esas etapas. Cuando nosotros hablamos de preservar, estamos hablando de anticipar, ¿sí? Anticipar que aparezca una serie de procesos de deterioro en los edificios. Para cualquiera, quizás cuando se habla de restauración dice, bueno, eso es solamente para edificios antiguos, edificios viejos, ¿no? Así le dicen, edificios viejos. Y en realidad no lo es. O sea, edificios contemporáneos que tienen 10 años, 15 años, ¿no? A veces requieren técnicas de restauración. En el caso de restaurar, y estamos hablando de patrimonio edificado, considero que es muy importante porque los edificios que tenemos, por ejemplo, en nuestra ciudad, en todo nuestro país, son piezas únicas de otras arquitecturas de otros tiempos, que nos ayudan a entender cómo ha sido la evolución de nuestro propio país, de nuestra propia ciudad, ¿no? Si nosotros no comprendemos cómo se construía anteriormente, qué problemas surgieron a partir de ahí, qué cosas buenas surgieron a partir de ahí, nosotros no podemos aprovechar esa información para las generaciones que vienen, ¿no? Además, los sistemas constructivos que se están perdiendo, justamente por la falta de práctica y porque no se están trasladando a otras generaciones, se pueden recuperar, y eso también es fundamental. Entonces, cuando hablamos de cómo intervenimos, por ejemplo, en este patio, no hablamos solamente de un tipo de intervención. Cada una de esas intervenciones tiene técnicas específicas, pero a su vez esas intervenciones van de la mano con otras. Por ejemplo, nosotros tenemos en cualquier parte de esta galería muro de adobe, cubierta de madera con viguetas y vigas y columnas. Entonces, si yo detecto de que de repente en la parte baja del muro de adobe los adobes se encuentran degradados, se empiezan a desintegrar, se han disgregado, está en un riesgo de colapso. Pone en riesgo la estabilidad estructural de todo el envolvente. Entonces,
Lo que tengo que hacer es reintegrar, ¿no? Es uno de los procedimientos, uno de los tipos de intervención. Tengo que reintegrar la lectura correcta de ese muro, pero para reintegrarla lo que tengo que hacer es sustituir, y ese es otro tipo de intervención, tengo que sustituir las piezas o las unidades de adobe que se encuentran en mal estado. Las retiro, luego tengo que neutralizar o inhibir los procesos de deterioro que puedan tener el muro hacia el interior, sustituyo, coloco nuevos adobes, ¿no? Y ya le he devuelto la estabilidad estructural, ¿no? Al aplicarle elementos nuevos a una fábrica antigua, estoy reestructurando. Es decir, estamos hablando de varias técnicas y varios tipos de intervención a la vez, ¿no? Pero se tienen que dar en conjunto. Esta casona tiene varios patios y algunos de ellos habían intervenido. Cuando ingresé me dediqué principalmente a la elaboración de los proyectos de restauración de este patio en el que estamos, que es el patio de ciencias y el patio principal, o el patio de derecho. El estado en que lo encontramos, en realidad, si uno lo ve, digamos, uno está acostumbrado a ver algo que está, digamos, antiguo, que está un poco dejado, olvidado, pues lo ves sucio, lo ves un poco maltratado, pero quizás no ves la profundidad del daño. El deterioro puede estar mucho más de manera interna, está escondido ante los ojos. Recién en el momento en que está aprobado el proyecto de restauración y se tiene que intervenir, ya se realizan las exploraciones. El estado de conservación de los muros, el estado de conservación de las columnas, de los pisos, de los entrepisos, de todos los elementos que componen el edificio. En ese momento es cuando recién uno comprende el grado de deterioro que puede tener, ¿sí? En el caso de este patio de ciencias, el mayor grado de deterioro se encontraron en las columnas. Se encontraron en las columnas y en todo lo que es la carpintería de madera. Entonces, para aprovechar y no simplemente tomar un partido y decir, bueno, vamos a cambiar todo, el restaurador tiene que tratar al máximo de conservar lo original. Entonces, hace un momento les comentaba que la carpintería de madera se encontraba en muy mal estado. La estructura de los entrepisos y de los techos no son todos iguales. ¿Por qué? Porque toda la madera que se pudo restaurar, original, entablado, viguetas, vigas, todo lo original se colocó en 2 de las galerías. Y todo lo nuevo, porque obviamente no se pudo salvar todo por el grado de deterioro tan avanzado que tenía, se colocó en 2 galerías más. Entonces eso se puede diferenciar, que es muy importante al momento que nosotros realizamos una restauración, diferenciar lo que hacemos, porque no es original. Nuestros trabajos tienen que ser diferenciables, deben ser datados, es decir, poner la fecha en que nosotros lo realizamos, tiene que quedar registrado. En el caso de las columnas, que son columnas de madera, en la mayoría de los patios, bueno, en todos los patios, se ha utilizado la reintegración. Ahora, te había dicho, es un tipo de intervención, pero la técnica específica ha sido reintegración en base de injertos de madera. Es decir, si la madera de la columna se encontraba en cierta zona atacada por insectos xilófagos, que son los que se comen la madera, o atacado por hongos de pudrición, por decir, se tenía que retirar lo que estaba infectado, en mal estado, deteriorado, que ya no tenía capacidad de carga, y se tenía que insertar o injertar una pieza nueva de madera, ¿sí? Esa pieza de madera, ese injerto, debe pasar casi inadvertido, pero tiene que ser a la vez diferenciable, ¿no? De saber que es una intervención. En la restauración del patio principal, en realidad mi mayor participación fue en la elaboración en conjunto con la Oficina de Proyectos de la Cooperación Española. Mi participación estuvo en la elaboración del proyecto. Una vez que estuvo aprobado, estuve a cargo de la obra solamente hasta la etapa de desmontaje, porque ese momento en que realicé mi posgrado, entonces viajé y ya no estuve más aquí, pero una de las intervenciones más importantes que se realizaron, y ahora lo podrán notar, es la reintegración de 2 elementos muy importantes para la lectura correcta del patio principal. Si ustedes ahora lo pueden observar, se darán cuenta que hay 28 columnas. Al momento en que nosotros realizamos la intervención, mejor dicho, las exploraciones y el registro de información para el patio principal, solamente teníamos 26 columnas. ¿Por qué? Porque en algún momento de la época de la existencia de la casona de San Marcos, ¿no?, a alguien se le ocurrió que era mucho mejor ingresar directamente por el centro del patio. Entonces no se les ocurrió mejor idea que retirar 2 columnas que estaban justamente en ese eje.
En el momento, como el edificio no estaba demasiado deteriorado ni demasiado afectado por su antigüedad, empezó a ceder, pero muy poco, ¿no? Empezó a ceder, empezó a flectarse justamente una parte de la cornisa, que ahora lo podrán observar, ¿no? Y quedaban dos columnas muy separadas. Obviamente sí puede haber habido una lectura interesante de que ese era el ingreso para marcarlo, pero ¿qué pasa? El daño estructural que se estaba generando era mucho más importante. Entonces, basados, porque siempre tenemos que sustentar lo que vamos a realizar, basados en un libro que es el libro de temporalidades de los jesuitas, en que se comentaba que ingresábamos por el lado del Panteón de los Héroes, ingresábamos por un costado, por una esquina del claustro del patio principal, y encontrábamos 28 columnas. 28 columnas de amarilla dadas de verde, que significaba 20 columnas de madera amarilla, que era el tipo de columna que se encontraba, el tipo de madera, perdón, que se encontraba, dadas de verde, que estaban pintadas de verde. ¿Sí? Entonces, actualmente, con ese sustento, ¿qué es lo que se hizo? Se reintegraron dos columnas nuevas, que son de una manera diferente, que tienen un tratamiento diferente y que tienen dos bases de piedra similares, muy similares a las originales, pero que se diferencian por su fábrica, es decir, son contemporáneas. Asimismo, en el encuentro de los arcos, que es el encuentro, y luego ahora lo van a ver, la parte triangular que está sobre las columnas, que se llama enjuta, las enjutas, ustedes van a ver que existen molduras de yeso en todas las columnas, sobre todas las columnas. Sin embargo, en las dos columnas que nosotros podemos apreciar, no existe. ¿Por qué? Es muy interesante, es lo rico de la teoría, que nosotros estamos prohibidos de inventar. La restauración nos inventa. Si nosotros no tenemos un registro de cómo era esa moldura, no podemos colocarla simplemente. Existen otras maneras, pero la manera mucho más respetuosa de la historia del edificio para nosotros fue simplemente dejar la enjuta con una moldura perimetral, pero sin ningún motivo específico. Se ha utilizado también la sustitución, que también es un tipo de intervención que, como dije hace un momento, es el último recurso que tiene el restaurador. Porque existe lamentablemente esa tendencia de apenas ve a alguien, bueno, le dicen una rajadura, una fisura, una grieta, ¿no? Ya sea en un elemento estructural, y dice no, ya no sirve simplemente. Hay una serie de procedimientos para poder recuperarlos, ¿no? Entonces, al momento que nosotros evaluamos el estado de conservación de las columnas y nos dimos cuenta de que varias de ellas ya no cumplían su función, es decir, su capacidad de carga era casi nula, tuvimos que sustituirlas. Ese es otro tipo de intervención, ¿no? En el caso, por ejemplo, en el segundo piso, restauramos los telares de quincha. La quincha es una técnica antigua que poco a poco se ha empezado a perder y que no debe suceder eso justamente, porque mucho de nuestro patrimonio está compuesto básicamente de estos telares de quincha. La quincha es una estructura de madera, con un encañado de caña chancada, impermeabilizados los clavos por los cuales se fija la caña a la madera, y se le reviste con barro o con yeso, o con ambos. Entonces, el tipo de restauración que se realizó en los telares de quincha es respetar justamente la estructura original al máximo, es decir, conservando los pies derechos, que son a manera de columnas que tienen de manera interna los telares de quincha. Se respetaron esos pies derechos, se respetaron los transversales, los tornapuntas que también conforman la estructura del telar de quincha, y en la mayoría de los casos se tuvo que reemplazar o sustituir la caña porque ya se encontraba en muy mal estado, básicamente en estado de pudrición, ¿no? En el caso de la evaluación de los telares de quincha y se encontraba en buen estado de conservación, solamente se tuvo que hacer la reintegración de los revoques de yeso y el tema de la aplicación de la pintura con la que quedaría finalmente el muro, ¿no? Sí, y eso se hace en base a un estudio estratigráfico de capas de color. Otro tipo de intervención que se realizó acá fue la consolidación estructural de los muros, porque si bien es cierto nosotros íbamos a aprovechar la madera antigua pesa menos que la madera nueva, ¿no? Teníamos que reforzar los muros. Estos muros, como tienen algunos siglos de antigüedad, no tenían cimentaciones profundas, entonces lo que se hace son calzaduras, ¿no? Cuando empecé a empaparme en el tema de la restauración, me di cuenta que
temas tan delicados como la calzadura de muros en un muro de adobe que tiene 1 metro de ancho por 4,5, 5 de altura, es un tema muy delicado. Es muy delicado. Entonces, si no se sabe el procedimiento teórico, ¿no? El procedimiento teórico, los pasos lógicos a seguir, no se puede realizar. Porque estamos hablando de quitarle el piso, retirar todo el cimiento que tiene sectores y sectores de los muros de adobe, retirarlo y el muro queda en el aire. Eso no se puede hacer simplemente excavando y bueno, ya está. Tiene un procedimiento, como todo lo que tiene que hacerse en restauración. En el tema específico de la casona de San Marcos, considero que digno de resaltar la participación de la cooperación española. Si no hubiera sido por la iniciativa de la cooperación española con la ESI, no se hubiera realizado esta intervención. La casona estuvo y fue declarada predio ruinoso, es decir, el Congreso hace muchos años dio el visto bueno para que la demuelan y eso no se puede concebir. Y gracias a la cooperación española y a las autoridades de San Marcos se pudo realizar eso, ¿no? También es muy importante resaltar el rol que cumplió la Escuela Taller de Lima, que es otro proyecto de la cooperación española, que es la única institución en nuestra ciudad que forma técnicos operarios en restauración arquitectónica. Algo muy importante dentro de la restauración, no solamente de la casona de San Marcos, sino para cualquier tipo de restauración, es la necesidad de que el edificio sea útil en el siglo XXI. De nada nos sirve a los restauradores restaurar un edificio y que no tenga una utilidad, porque desde el día 1 que nosotros entregamos el edificio empieza a deteriorarse. Si no está ocupado, si no tiene un uso, si no tiene un mantenimiento, empieza a degradarse y su fin va a ser el mismo. Entonces, en ese sentido, la etapa que considero no más complicada, sino más desafiante y de mayor exigencia para el profesional, es la inserción de las nuevas tecnologías. Por ejemplo, un edificio de 400, 500 años no está preparado para insertarle redes telefónicas, de internet, electricidad, ¿sí? Aire acondicionado, etc. Es ahí cuando se tiene que utilizar toda la inventiva, toda la creatividad del profesional, sumada a la par con toda su capacidad técnica, con todo su conocimiento técnico y con toda la experiencia. Esa es la etapa que considero fundamental. En ese caso, la casona de San Marcos tiene, ¿no? y se propusieron una serie de medidas para que funcione la biblioteca, el centro de información documental, etcétera, y los talleres. Entonces, para todos esos servicios se tuvo que proponer y se tuvieron que insertar nuevas tecnologías que el edificio no tenía en sus orígenes.